Me llamo Alejandro, tengo 29 años, y antes de que todo esto sucediera era conocido en ciertos círculos como un hacker prodigio. Desde joven había descubierto cómo romper barreras digitales, entrar en sistemas cerrados y manipular información como si fueran piezas de un rompecabezas. Para muchos era un talento impresionante, pero en el fondo yo sabía que ese talento lo usaba más para el orgullo que para el bien. Mi vida giraba alrededor de los códigos, las pantallas y el poder que sentía al controlar lo que otros no podían. No creía en Dios. Para mí, la religión era un sistema obsoleto, un conjunto de reglas diseñado para gente débil. El verdadero poder, pensaba yo, estaba en los datos, en las redes, en la capacidad de acceder y manipular información. Y mientras el mundo entero parecía rendirse cada vez más a la tecnología, yo me veía a mí mismo como alguien por delante de la humanidad. Pero una noche todo cambió. Había aceptado un trabajo que me parecía casi imposible: penetrar en los servidores de una corporación que trabajaba, supuestamente, en un nuevo tipo de chip destinado a facilitar la vida de la gente. Según mis contactos, ese chip iba a integrarse en el cuerpo humano, como una identificación universal y una herramienta de control financiero. Lo que no sabía era que al acercarme demasiado a ese secreto, no solo pondría en riesgo mi libertad, sino también mi vida. Mientras intentaba completar la intrusión digital, un dolor agudo me atravesó el pecho. Al principio pensé que era el estrés, las horas sin dormir, la tensión de estar tan cerca del éxito, pero en segundos, la oscuridad me envolvió. Caí de mi silla, y lo último que escuché fueron los pitidos de mi equipo desconectándose y mi respiración entrecortada. Después, nada, o al menos eso creí. De pronto, me vi fuera de mi propio cuerpo. Vi mi cuerpo inerte sobre la silla, mis manos aún apoyadas en el teclado. Vi a mi familia llegar, desesperada, intentando reanimarme. Escuché los gritos, el caos, las sirenas de la ambulancia, pero yo estaba en silencio, como si todo fuera una película lejana. Fue ahí donde comprendí: había muerto. El pánico me invadió, porque nunca había creído en la vida después de la muerte. Pero mientras más pensaba en eso, más notaba que una luz se abría frente a mí. No era cualquier luz, era un resplandor puro, cálido, que atravesaba todas mis defensas, mis dudas, mi orgullo, y en medio de esa luz, una figura que reconocí de inmediato, aunque nunca había creído en él: Jesús. No sé cómo explicarlo. No me hizo falta que se presentara. Su mirada me atravesó el alma y por primera vez me vi tal como era, arrogante, vacío, perdido. Intenté hablar, pero no pude. Solo podía llorar. Él me tomó de la mano y su voz fue como un río de paz, y al mismo tiempo un trueno que me sacudía. Alejandro, he permitido que veas lo que se oculta detrás del poder que tanto buscabas. Has dedicado tu vida a dominar los códigos de los hombres, pero hay un código mucho más profundo que está a punto de esclavizar a la humanidad. De pronto, a mi alrededor aparecieron imágenes, como si fueran pantallas gigantes mostrando el futuro. Vi multitudes alineadas en filas interminables esperando recibir algo en sus manos o en sus frentes. Vi máquinas que implantaban pequeños chips, apenas del tamaño de un grano de arroz, pero que brillaban con un resplandor metálico. La gente sonreía, como si estuvieran recibiendo un regalo. ¿Qué es esto?, pregunté con terror. ¿Por qué todos lo aceptan con tanta facilidad? Jesús respondió: porque han creído la mentira, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Apocalipsis 13:16. El enemigo ha preparado a la humanidad para aceptar este control como si fuera progreso. Sentí un escalofrío recorrer mi alma. Vi cómo los chips eran conectados a sistemas financieros, a puertas digitales que daban acceso a comida, trabajo, salud. Quien no tenía el chip era rechazado, aislado, tratado como un enemigo. Familias enteras lloraban porque no podían comprar pan sin esa marca. Jesús me miró con dolor en sus ojos y dijo: esto no es ciencia ficción, Alejandro, es el próximo paso. Y tú lo comprenderás mejor que muchos, porque has conocido el poder y el alcance de los sistemas ocultos.
Lo que vi después me dejó paralizado. Vi salas llenas de servidores gigantes conectados a esos chips. Cada movimiento, cada compra, cada conversación, cada ubicación, todo estaba registrado. Era como una red que atrapaba la vida de cada ser humano en un archivo interminable. Pero detrás de esas máquinas, pude ver figuras oscuras, demoníacas, celebrando cada vez que un alma más era marcada. Intenté apartar la mirada, pero Jesús me obligó a mirar de frente. Esto, Alejandro, es lo que se esconde tras la promesa de seguridad y progreso. No es tecnología para servir al hombre, es tecnología para esclavizarlo. Mi corazón latía con desesperación. Pensaba en mis amigos, en mi familia, en todos los que aún vivían en la ignorancia. Y en ese momento entendí. Si regresaba, debía advertirlos, aunque nadie me creyera. La visión cambió como si alguien hubiera deslizado un dedo sobre una pantalla inmensa. Me vi de pie con Jesús frente a una sala de control que parecía combinar un centro de datos y un templo antiguo. Filas interminables de servidores parpadeaban como velas digitales. Los pasillos respiraban aire frío, y el zumbido de los ventiladores sonaba como un coro grave. En las paredes, paneles con mapas del mundo mostraban millones de puntos que se encendían y apagaban al ritmo de la vida humana. «¿Conoces los sistemas?», me dijo Jesús, y su voz llenó el cuarto como un eco que no lastima. «Míralo con los ojos del que entiende lo oculto». Me acerqué por instinto a un tablero. No eran logs normales. Cada línea tenía nombre, geolocalización, latidos, hábitos, compras, accesos a puertas, tokens de salud, permisos laborales. Un grafo relacional conectaba a las personas entre sí por afinidades, deudas, historial de opinión. Lo reconocí. Identidad digital unificada, monedero gubernamental, puntaje de comportamiento, autorización de movilidad, todo sobre una cadena de bloques privada, no descentralizada, con llaves raíz en pocas manos. Las etiquetas brillaban. ID, CBDC, Score, Access, Geofence. Identidad, dinero y obediencia. Susurré, sin darme cuenta de que pensaba en voz alta. Un cordón triple, confirmó Jesús. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Apocalipsis 13:17. No es solo hardware, es lealtad del corazón traducida a protocolo. Una enorme pantalla se abrió como una ventana sobre una ciudad cualquiera. Vi a un padre intentando pagar leche con su teléfono. Su rostro estaba cansado. Sus hijos lo miraban desde el carrito. La transacción fue rechazada. Un mensaje. Permiso temporal suspendido. Conducta riesgosa en eventos públicos. Revise sus términos. El hombre tragó saliva. Probó otra vez. El mismo rechazo. Nadie lo tocaba, pero la derrota le pesó en la espalda como un golpe. Se retiró en silencio para no llorar frente a los niños. «¿Qué hizo?», pregunté. Alzó su voz cuando vio injusticia. Respondió Jesús. «Fue marcado por el algoritmo. Hoy no puede comprar pan». La escena saltó a un pequeño apartamento. Una anciana pedía sus medicinas mediante una app. Receta expirada. Acuda al centro asignado para reevaluación. Pero su centro asignado estaba al otro lado de la ciudad y su permiso de movilidad estaba limitado a 2 kilómetros. Nadie la había golpeado. Sin embargo, la obediencia estaba programada en la ruta del autobús, en la cerradura del edificio, en el lector del supermercado. No es ley, son términos de servicio. Resonó en mi mente como una frase tatuada. Jesús me llevó a otra pared. Apareció un diagrama de arquitectura, módulos de autenticación, oráculos de identidad, validadores confiables, custodios de llaves. Comprendí cosas que no se ven a simple vista. Firmantes multisig que podían congelar billeteras, cerraduras inteligentes con llaves maestras, kill switch de emergencia, capaz de desactivar un implante si su portador cometía delitos de pensamiento. En lo alto, una consola con un botón gris que decía excepción global. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. 1 Tesalonicenses 5:3. Dijo Jesús con una gravedad que heló el aire. El enemigo ofrece seguridad como moneda para comprar almas.
Las sombras no necesitan barrotes cuando pueden programar costumbres. Sentí náuseas. Yo había amado ese poder. Root, God Mode, acceso total. Cuántas noches me jacté de ver lo que nadie ve. Ahora entendía que había coqueteado con el abismo. Me quedé mirando los HSM, módulos de seguridad de hardware, que guardaban las llaves maestras. Detrás de cada estuche blindado, vi una sombra arrodillada como un sacerdote oscuro, protegiendo un altar que no debía existir. Alejandro, dijo Jesús, y mi nombre limpió mi vergüenza como agua. Tu habilidad no fue un error. La hice para bien, pero la usaste sin mí. Ahora la redimiré si la rindes. La escena cambió otra vez. Estábamos en una plaza luminosa. Gente sonriente hacía fila para recibir el chip. Un locutor proclamaba beneficios. Sin tarjetas, sin contraseñas, sin trámites. Conéctate a la nueva vida. Una madre joven levantó su muñeca implantada. La puerta de su edificio se abrió sola. La guardería la reconoció. El pago salió sin fricción. Eficiencia perfecta. Nadie leyó la letra pequeña. Al participar, usted consiente monitoreo, análisis de comportamiento y ajustes de acceso para su bienestar. La multitud no escuchó la palabra clave, ajustes. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad, Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Tesalonicenses 2:10-11, citó Jesús. El engaño no se impone con violencia primero, sino con conveniencia. Vi también templos y congregaciones. Unos pocos pastores advertían, Biblia en mano, eran ridiculizados como antiguos. Otros, fascinados por la herramienta, bendecían el chip como don de Dios para ayudar a los pobres. Ahora sí llegaremos a todos. Firmaban convenios para recibir fondos condicionados al cumplimiento de parámetros sanitarios y cívicos. Cada semana el sistema ajustaba algo. Primero horarios, luego contenido, más tarde la lista de palabras permitidas. En un mes, ya no podían leer pasajes que el algoritmo calificaba de discurso de odio. Los edificios seguían llenos. El evangelio estaba vacío. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Dijo Jesús, la marca no es solo en la piel, es en la adoración. ¿A quién obedeces cuando obedecer cuesta? No todo era derrota. Jesús me mostró sótanos y cocinas humildes donde se reunían creyentes. No tenían chips. Algunos habían sido deshabilitados y vivían fuera de la red. Compartían pan y testimonio. Un muchacho programador enseñaba a madres a usar dispositivos offline, redes malla, papel y tinta. Un granjero traía verduras. Una enfermera, medicina básica. Un carpintero arreglaba una puerta. Leían Salmo 91 en voz baja. Al orar, la habitación se iluminaba con una claridad que no venía de focos. Mi remanente, susurró Jesús con una alegría sobria. No confían en su propia obsec, sino en mí. Son prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ayunan, oran, se organizan, sirven. No venden su primer amor por comodidad. ¿Y yo? Pregunté casi sin aire. ¿Qué hago con lo que sé? 3 cosas, respondió, mirándome como si me entregara un manifiesto. Rinde tu habilidad, ya no para abrir puertas ajenas, sino para cerrar puertas al enemigo. Crea herramientas que protejan a los que no pueden protegerse. Forma discípulos. Enseña a jóvenes a discernir, que su identidad no dependa del acceso. Anuncia la verdad con valentía. No señale solo el chip, señala el ídolo del corazón. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Me mostró entonces algo que me cortó la respiración, un modo de crisis que se activaba a través de tratados internacionales. Bastaba declarar emergencia para pasar a protocolo de medidas extraordinarias, límites de efectivo, conversión automática a moneda digital, toques de queda gestionados por geocercas, permisos de trabajo condicionados. Nadie firmaba una ley. Todos aceptaban un acuerdo de usuario que nadie leía. En un instante el mundo podía sincronizar obediencia. El enemigo ensaya, dijo Jesús. Cambia el motivo de la alarma, pero el botón es el mismo. Hoy salud, mañana clima.
Pasado mañana paz. Cambian los carteles, no cambia el control. Me vi a mí mismo, años atrás, jactándome de burlar autenticaciones multifactor, saltando sobre paredes de pago, inyectando paquetes. Sentí vergüenza y gratitud, porque ahora, de la mano de Jesús, entendía la anatomía espiritual del sistema. No era invencible, dependía de adoración voluntaria. El hierro que parecía indestructible tenía una grieta. Si el corazón no se inclinaba, el circuito no se cerraba. La marca requería consentimiento. Señor, me atreví. ¿Y si un día fuerzan a todos? ¿Y si me toman la mano? Pueden tomar tu mano. Respondió con una ternura que me desarmó. No tu corazón. Pueden escribir en tu piel, no en tu libro. No temáis a los que matan el cuerpo. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma. Mateo 10:28. La verdadera marca es lealtad. Yo sello a los míos con mi espíritu. Efesios 1:13. La sala se oscureció y solo quedó un resplandor sobre una consola aislada, protegida por un cilindro de cristal. Dentro, una llave física, un módulo raíz del sistema global. Reconocí el brillo metálico, el sello, la firma criptográfica que habilitaba a todos los demás validadores. Mis dedos vacíos se crisparon por costumbre. Si esa llave era activada con el modo de excepción global, el mundo entero podría entrar en la fase final de obediencia programada. Quiero mostrarte quién intenta poner su mano sobre esto, dijo Jesús, y su voz cambió de tono. Verás rostros, empresas, siglas, y más atrás, verás la verdadera mano, no para que odies personas, sino para que ames la verdad. Pero antes, debes mirar algo que te romperá, tu propia línea de tiempo, si yo no te hubiera traído aquí. Del cristal brotó una imagen mía, futuro alterno, más famoso, más frío, contratado por consultoras elegantes para diseñar resiliencia en sistemas que en realidad vigilaban a barrios enteros. Mi nombre en conferencias, mis manos escribiendo el código de una capa de cumplimiento algorítmico que castigaba disidentes. Yo sonreía con traje. Adentro, estaba muerto. Ese eras tú sin mí, dijo Jesús. Te salvé también de ti. Tragué lágrimas que parecían hierro fundido y asentí. Comprendí que mi conversión no era una metáfora, era un rescate. Entonces Jesús posó la palma sobre el cilindro. El cristal se volvió transparente, y detrás de la llave raíz apareció un corredor con siluetas acercándose, un ejecutivo con sonrisa impecable, un legislador que hablaba de bien común, un tecnólogo que juraba neutralidad, un filántropo que compraba conciencias con becas, y detrás de todos, una figura sin rostro que cambiaba de forma como humo prendido en fuego. Ahora, dijo Jesús, verás el intento de encender el mundo, y verás también el contraataque que preparo. No todo terminará en manos del enemigo, pero para entenderlo, tienes que cruzar ese corredor conmigo. Di un paso y sentí que el aire se volvía pesado, como si cada molécula pesara memoria. Los pasos de las figuras resonaban como martillazos. Yo quería avanzar, pero algo en mí temía reconocer a uno de ellos, un antiguo colega, un mentor, un amigo. Tenía miedo de que su pulgar estuviera listo sobre el enter. No temas, dijo Jesús, y su mano en mi hombro fue más fuerte que mi terror. La verdad no destruye a los que se rinden a ella, los reconstruye. Respiré, miré la llave, el botón gris, las sombras, los rostros. Estaba a punto de ver nombres, fechas, mecanismos, el momento exacto del giro. Señor, alcancé a decir, si veo esto, ¿podré regresar y contarlo? Para eso te traje, respondió. Verás el plan, y verás también la grieta por donde entra mi luz. El corredor nos tragó como un túnel, y cuando la primera silueta extendió la mano para tocar la llave, comprendí que mi vida, y quizá la de millones, cambiaría por lo que estaba a punto de revelarse. El corredor se extendía como un túnel de espejos infinitos. Cada pared reflejaba rostros conocidos y desconocidos, líderes de países, directores de corporaciones tecnológicas, incluso antiguos compañeros de foros clandestinos donde yo había pasado noches enteras escribiendo código y burlando sistemas. Todos caminaban hacia la llave raíz como atraídos por una fuerza invisible.
Jesús me guió, y aunque mis pies no tocaban realmente el suelo, sentía el peso de cada paso. La figura sin rostro, esa sombra que mutaba de forma, se movía detrás de los demás, como si los dirigiera con hilos invisibles. No hablaba, pero su silencio gritaba más que cualquier palabra. De pronto, uno de los espejos se iluminó y vi un año proyectado, 2028. Bajo él, una conferencia internacional. Líderes celebraban un acuerdo histórico sobre la seguridad digital global. Aplausos, firmas, flashes de cámaras. En la mesa, el documento llevaba un título: Marco de Identidad Unificada para la Paz y la Cooperación Global. El público sonreía. Yo, en cambio, sentí un escalofrío. Ese es el disfraz, dijo Jesús. Paz, cooperación, seguridad. Nadie lee la letra pequeña. Consentimiento irrevocable, acceso total a la vida del individuo y la posibilidad de apagarlo con un clic. La sombra sin rostro se inclinó sobre el documento. Con cada firma, su silueta crecía. No necesitaba que lo adoraran en público. Le bastaba con que la humanidad entregara obediencia envuelta en conveniencia. Vi después una fila interminable de jóvenes con dispositivos en la mano. No era un chip visible bajo la piel todavía, sino algo que ya usaban a diario. Aplicaciones que pedían su huella, su iris, su rostro. Cada actualización solicitaba permisos ampliados. Primero acceso a contactos, luego geolocalización, luego historial médico. Ellos aceptaban sin pensar. Cada clic en aceptar era un voto silencioso al sistema. No es un salto repentino, explicó Jesús. Es una escalera. El último escalón parecerá lógico. Un nuevo espejo mostró otra escena. Era un hospital, repleto. Gente esperaba tratamiento urgente. El altavoz anunciaba: acceso prioritario solo para quienes poseen el implante certificado de salud. Una madre abrazaba a su hijo con fiebre alta. Rogaba que la dejaran pasar. Un guardia miró su muñeca desnuda y negó con la cabeza. Las puertas permanecieron cerradas. La madre gritaba, pero las paredes estaban insonorizadas. Así se cumple lo escrito, dijo Jesús, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca. Apocalipsis 13:16. Sentí un nudo en el pecho. Miles de rostros pasaron frente a mí, estudiantes, trabajadores, ancianos. Algunos aceptaban el chip con entusiasmo, otros con resignación, otros por puro miedo. Pero lo más doloroso fue ver templos enteros que lo promovían. Un pastor, sonriente, decía desde el púlpito: hermanos, no tengan temor. Esta tecnología es un regalo de Dios para un mundo mejor. Con ella combatiremos la pobreza y la inseguridad. La congregación aplaudía. Nadie notaba que las escrituras ya habían advertido que ese sería el mayor engaño. Alejandro, me habló Jesús directamente, tú conoces el lenguaje del enemigo. Has visto los códigos, los protocolos, los sistemas. Debes advertir. No te llamé para ser un prisionero de tu pasado, sino un mensajero del futuro que ellos no quieren que se revele. Entonces, un último espejo estalló en luz. En él se veía a los que resistían. Hombres y mujeres escondidos en casas humildes, compartiendo Biblias desgastadas, enseñando a sus hijos a orar. No tenían acceso a los mercados digitales, pero compartían pan y fe. Eran perseguidos, sí, pero no estaban solos. Una presencia invisible los rodeaba. Ángeles vigilaban cada puerta. El brillo en sus ojos era más fuerte que cualquier sistema de control. Jesús me señaló esa imagen. Este es mi pueblo verdadero. No dependen del chip ni del sistema. Mi sello está en sus frentes, no en sus muñecas. Y aunque el mundo los desprecie, el cielo los reconoce como vencedores. Caí de rodillas. Entendí que toda mi vida, mis errores, mi orgullo como hacker, mis noches en la oscuridad digital, habían sido parte de un camino que me traía a este momento, no para seguir el juego del enemigo, sino para denunciarlo. Jesús extendió su mano, y la sala de espejos comenzó a desmoronarse como un castillo de arena barrido por el viento. El zumbido de los servidores, los rostros de los líderes,
el botón gris de excepción global, todo desapareció. Solo quedó la luz de Cristo. Vuelve, me dijo con ternura, y cuenta lo que viste. No temas a los que te llamarán loco, conspirador o exagerado. Habla, porque hay quienes escucharán, y a los que escuchan, yo los prepararé. En un abrir y cerrar de ojos regresé a mi cuerpo. Los médicos estaban alrededor, sorprendidos de que hubiera vuelto a respirar. Oí gritos. Sentí manos presionando mi pecho, lágrimas cayendo sobre mi rostro. Yo había regresado, pero ya no era el mismo. Hoy hablo porque no puedo callar. Sé que algunos se burlarán, que otros dudarán, pero también sé que alguien que escuche estas palabras abrirá los ojos antes de que sea demasiado tarde. Jesús me mostró lo que viene, un control disfrazado de progreso, un chip que promete libertad pero encadena almas. Y también me mostró la salida, permanecer fiel a Él, aunque cueste todo, porque al final no será el chip el que decida tu destino, sino a quién entregas tu corazón.